Ciencia, salud y medio ambiente. Quinto grado. El intercambio de gases. Hola, qué gusto saludarlos de nuevo. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender desde casa. En esta ocasión vamos a continuar un tema que veníamos abordando desde la semana pasada. Hablaremos específicamente acerca de la respiración y particularmente del intercambio de gases. Si recuerdas bien, la interrelación entre el aparato respiratorio y el circulatorio estaba dada por la enorme cantidad de venas y arterias que entraban a los pulmones. Justamente en ese momento es donde la sangre se podía cargar de oxígeno y liberar dióxido de carbono. Específicamente, ese es el intercambio de gases. Ahora bien, pon atención a los términos que te podrían resultar nuevos, tales como superficie respiratoria, difusión, pigmentos respiratorios y presiones parciales. Si te parece mucho, pues no te preocupes, empecemos dando un repaso, pero no será un repaso por la historia, sino más bien un repaso por el mundo natural. Comencemos. El intercambio de gases es diverso en el mundo natural. Ya escuchamos sobre el dióxido de carbono y el oxígeno, pero hay otros gases importantes para los seres vivos, por ejemplo, el nitrógeno. Todos los organismos terrestres estamos en contacto directo con el nitrógeno. Los humanos lo inhalamos y exhalamos constantemente, pero no lo empleamos. Organismos como bacterias fijadoras de nitrógeno sí suelen extraer este gas del aire, por lo que necesitan un suministro constante. Lo mismo ocurre con el gas metano, también presente en la atmósfera en bajas cantidades. El metano es producido por microorganismos que a menudo no requieren de oxígeno. Por ejemplo, se produce dentro de tu intestino. Ahora bien, los microorganismos unicelulares tienen una gran superficie de contacto en relación al volumen corporal. Es decir, que la capa externa que los recubre es amplia, considerando el pequeño tamaño de sus cuerpos. Estos seres vivos pueden obtener el oxígeno y otros gases, dejando simplemente que atraviesen esta superficie. Los organismos multicelulares normalmente tenemos mucha menor superficie de contacto en relación al volumen de nuestros cuerpos, pero requerimos mayores cantidades de gas. Por lo tanto, son necesarias estructuras especializadas para el intercambio de gases. En plantas vasculares, estas estructuras se encuentran en el envés de las hojas y en los tallos. Ellas necesitan, además, intercambiar vapor de agua. En animales existen diversas estructuras para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Las conocemos como superficies respiratorias. Ciertos animales, especialmente acuáticos y semiacuáticos, también pueden respirar por la superficie corporal. Otros, como los insectos, poseen los sistemas traqueales. En diversas especies acuáticas encontramos las branquias, que pueden ser de varios tipos. Asimismo, algunos animales terrestres poseemos pulmones. Este es el caso que vamos a profundizar con este tema. Bien, hemos visto entonces que diversos gases son importantes para el desarrollo de la vida y que dependiendo del medio donde ésta se desarrolle también existen distintas estrategias para poder llevar a cabo este intercambio. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo se encuentran los gases adentro de nuestra sangre? ¿Será que tenemos burbujas como podría ocurrir en una soda? Pues claro que no, ¿verdad? Nosotros no tenemos burbujas adentro de la sangre. Pero ¿por qué si este es el mismo gas? Las bebidas carbonatadas, como las sodas, poseen dentro de ellas dióxido de carbono. Es el mismo gas que nosotros respiramos. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es que tanto el CO2 como el oxígeno pueden solubilizarse en el agua y como tal también pueden hacerlo entonces en nuestra sangre.
Bueno, pues esto depende de dos variables, de la temperatura y de la presión. Lo podemos apreciar con el siguiente experimento. Fíjate bien, todos sabemos que el agua entra en estado de ebullición aproximadamente a unos 100 grados Celsius, pero esto ocurre a presión de una atmósfera, quiere decir más o menos allá por el nivel del mar. Pero fíjate en esta agua, es un agua tibia en realidad, lo puedes notar en el termómetro, apenas supera los 40 grados Celsius. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a removerlo y lo vamos a meter en el émbolo de esta jeringa. Fíjate, vamos a tomar un poco, no tiene que ser mucho. Y ahora la vamos a invertir, vamos a taparla y fíjate lo que sucede cuando jalamos el émbolo. Muy bien, ¿ves? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hagámoslo de nuevo. El agua empieza a entrar en estado de ebullición, es decir, empieza a hervir a un poco más de 40 grados Celsius nada más. ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando nosotros levantamos el émbolo de la jeringa, lo que estamos creando es una especie de vacío, es decir, estamos removiendo el aire del interior de la jeringa. Al hacerlo así, dejamos mucho más espacio y la presión es menor al interior de la jeringa. Como bajamos la presión, eso hace que el punto de ebullición del agua sea mucho más bajo y puede hervir entonces a un poco más de 40 grados Celsius. ¿Y esto por qué puede sernos importante, digamos? Pues si lo has notado o si has escuchado, nosotros como seres humanos también tenemos cierta presión sanguínea y cierta temperatura. Esto quiere decir que los gases que están dentro de nuestro cuerpo y los gases que están fuera en la atmósfera pueden presentar un diferencial de presión, es decir, pueden estar a dos presiones diferentes, y a esto lo conocemos como presiones parciales. ¿Por qué estas presiones parciales son importantes? Pues así como el agua, en este caso, ha ebullido, cuando el agua entra en ebullición, en realidad lo que estamos observando es que cierta parte de esa misma sustancia está pasando a estado gaseoso y son las burbujas que observamos. Pero cuando eso pasa, si sabes, el agua también tiene un sabor distinto. Eso es porque al mismo tiempo que sucede, ciertos gases que están disueltos, pues digamos que también empiezan a abandonar. Es decir, que tanto la presión nos influye en los fluidos para pasar a un estado líquido a gaseoso, pero también nos sirve por cómo se solubilizan. Un gas entonces se va a solubilizar en la medida en que haya una mayor presión y una menor temperatura. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, en las sodas? En las sodas, el dióxido de carbono se solubiliza porque ha sido envasado a una mayor presión. Es por eso que cuando la destapamos, empiezan a liberarse desde el interior de la solución todo el CO2 que ha sido contenido en ella. Muy bien, pero esto no nos responde por qué en nuestro cuerpo no tenemos burbujas. Pues estamos a un solo paso de poder descubrirlo. Veámoslo. Bien, como sabes, nuestra sangre no está en contacto directo con la atmósfera, ¿no? Está dentro de los capilares sanguíneos. Entonces, si nosotros vemos la anatomía interna de un pulmón, vamos a encontrar que existen una gran cantidad de pequeños sacos que llamamos alvéolos, y también está inervado por una gran cantidad de capilares que son venas y arterias que pasan el pulmón. Justamente es acá donde ocurre el intercambio gaseoso, pero tanto el alvéolo como el capilar no están directamente relacionados, sino que existe una barrera. A esta la llamamos barrera respiratoria. Los gases entonces deben difundir a través del alvéolo hacia las venas o las arterias. En ese sentido,
necesitan atravesar la barrera respiratoria. A este fenómeno nosotros le llamamos difusión. ¿Cómo va a difundir un gas a través de esta barrera? Bueno, hay algunos principios. En realidad el gas pasa una a una, molécula a molécula, a través de esa membrana respiratoria. Eso te puede parecer un poco tedioso, ¿no? Pues también ineficiente, pero si así fuera, en realidad nos estaríamos ahogando. No es tan lento. En realidad, los gases difunden hacia la sangre en un periodo de 1/3 de segundo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, se debe a dos principios. El primero de ellos es la superficie de contacto. ¿A qué nos referimos? Que la barrera respiratoria es tan larga y hay tantos contactos entre los alvéolos y los capilares que en conjunto suman increíbles 140 metros cuadrados de superficie respiratoria. Esto es como si tuviéramos un cuarto de 10 por 14 metros completamente tapizado para el intercambio de gases. En otro lugar tenemos también las presiones parciales, es decir, lo que ya vimos antes, los gases siempre van a difundir por sus presión parciales desde un área desde mayor presión a un área de menor presión. Esta ley es la que debes tener bien en claro. Parece todo bien, ¿no? Pues existe un problema aún, y es que el oxígeno realmente tiene baja solubilidad en la sangre. Entonces, no basta con que simplemente el oxígeno difunda, no sería suficiente para el cuerpo. ¿Qué es la solución a este problema? Los pigmentos respiratorios. ¿Qué son estos pigmentos respiratorios? Pues son unos complejos proteínicos con un metal, los cuales son muy afines al oxígeno, se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos, captan el oxígeno y lo pueden transmitir así, aumentando la concentración. Los pigmentos respiratorios son tan importantes que aún los animales que no tienen sangre poseen estos pigmentos. ¿Y serán todos iguales? Lo veremos a continuación. Quizás alguna vez has leído o escuchado que algunos de los resultados importantes en un examen de sangre es el nivel de la hemoglobina. Este es el pigmento respiratorio de casi todos los vertebrados, pero también de algunos invertebrados. La hemoglobina es un complejo de proteína con 4 regiones llamadas grupos hemo, los cuales contiene un átomo de hierro. En estos sitios es que se une al oxígeno, por lo que cada hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Esta capacidad de la proteína aumenta hasta en 7 veces la cantidad de oxígeno que puede estar presente en la sangre. Como todos los pigmentos respiratorios, la unión de la hemoglobina al oxígeno tiene que ser reversible, ya que debe liberar este gas en todos los tejidos del organismo. La hemoglobina está presente en varios animales invertebrados, como los anélidos, algunos moluscos, ciertos insectos, como las larvas de mosquitos no picadores que se usan comúnmente en pesca. Interesante, ¿verdad? Pero aún falta más. ¿Has escuchado de la sangre azul? ¿Será que las personas de la realeza tienen sangre azul? Pues no, tienen sangre roja, como cualquier persona. Pero hay organismos que sí tienen sangre azul. Se debe a otro pigmento llamado hemocianina. A diferencia de la hemoglobina, la hemocianina tiene 2 átomos de cobre como componente de la unión al oxígeno. Cuando se combina con oxígeno, muestra una coloración azulada, pero en ausencia de este, es incolora. La hemocianina está presente en la sangre de algunos crustáceos y muchos moluscos. Otro pigmento proteico importante es la hemeritrina, que también emplea hierro y se encuentra presente en la sangre de grupos tan distintos como los priapúlidos, los anélidos y los branquiópodos. La hemeritrina es esencialmente incolora cuando está desoxigenada y de color violeta rosa en estado oxigenado.
¿Cómo nos afecta la presión atmosférica en el intercambio de gases? Generalmente no somos conscientes de los efectos del aire en nuestro organismo hasta que su presión cambia. Por ejemplo, cuando vamos a una montaña, rápidamente podemos experimentar cambios en nuestro cuerpo. A medida que aumenta la altitud, baja la presión atmosférica y la concentración de oxígeno en el aire. Por eso, a grandes alturas puede producirse taquicardia, hiperventilación, dolor de cabeza, entre otros. De igual manera, cuando una persona que vive en la montaña y visita en zonas costeras, pueden sentir algunas dificultades similares. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda continuar con tus medidas sanitarias y te esperamos de nuevo en esta franja de Aprendamos en Casa.